Las promesas de Dios no se pueden cumplir a menos que haya una reconciliación, un arrepentimiento, y entonces podamos reclamar las promesas de Dios. Pero si no hay arrepentimiento, si no hay esa vuelta al Señor, las promesas de Dios, por mucho que pida, no se van a cumplir. Porque las promesas de Dios están para los que nos hemos arrepentido, para los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, para los que le seguimos. ¿Sí o no? ¿Le sigues al Señor? Entonces confía, ¿verdad? Porque las promesas son para Él. Porque de lo contrario, si uno no actúa conforme a la palabra de Dios, dice, invalidará mi pacto que he concertado con Él. Y esto en el Nuevo Testamento no cambia para nada. Absolutamente para nada. Dios es fiel siempre. Grita fuerte amén. Dios no invalida su pacto nunca. Grita fuerte amén. Pero las personas sí. Las personas lo invalidan. Claro que tiene solución. Así que la soledad aquí en este caso que nos está hablando es consecuencia del pecado. Y saben una cosa, que cuando uno invalida y se invalida el pacto por el pecado, quedan abandonados. ¿Y qué le pasaba a Israel? ¿Qué pasaba a Israel cada vez que pecaban? Quedaban abandonados, venía el enemigo, ¿verdad? Y lo vemos en los jueces, lo vemos en Samuel, lo vemos en los reyes, ¿verdad? Batallas. Cuando Israel caminaba bien, siempre a la primera tenían la victoria. Cuando Israel caminaba mal, totalmente destruidos. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere destruir, ¿verdad? Y entonces lo que el enemigo necesita para poder destruir una vida, un hogar, una nación, es el pecado. Por eso vemos que la humanidad entera va a la destrucción. ¿Por qué? Porque han dado rienda suelta al pecado como nunca antes, se están gozando y además quieren adoctrinar a la gente para que siga al pecado. Por eso sabemos que la destrucción sobre este mundo ya está profetizada, pero sabemos que es este tiempo. Esperemos que el Señor venga y nos lleve y nosotros no veamos nada. Grita fuerte amén. Dar un aplauso al Señor, aleluya. Fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Así que hay soledad como consecuencia del pecado. El problema era que cuando Israel caía, no volvía atrás, porque caían tras los ídolos, ¿verdad? Caían tras los dioses paganos, y en vez de volverse atrás y arrepentirse, ellos seguían en su pecado, y hasta que no eran castigados y muchos de ellos morían, no volvían en sí. Ahora, también hay una soledad, y esta soledad es buena, como consecuencia de hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Esta soledad es estupenda. ¿Quién padeció esta soledad? Vamos a ver que profetas lo padecieron, pero también lo padeció, el primero, el más fuerte fue Jesús, ¿verdad? Jesús padeció soledad. Todos estaban con él mientras que hacía milagros, daba alimentos y hacía todas las cosas buenas que sabemos. Todo el mundo le seguía, pero cuando llega el momento que lo van a crucificar, aunque él no había hecho nada, el Señor en Mateo 26, 31 les dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. En otras versiones, cuando dice escandalizar, dice me abandonaréis. En el original dice muchos caerán, se escandalizarán, tropezarán, pero todo ello se refiere a el abandono. El Señor se sintió solo, ¿verdad? Claro, el Señor quería que le acompañaran, sí, pero claro, lo que no quería era que los demás sufrieran. Pero aquellos que le seguían, querían, como Pedro, quería seguirle a su manera, con la espada en la mano. Y claro, esa no era la forma, porque el Señor le dijo, guarda tu espada, porque entonces ¿cómo se va a cumplir lo que está escrito en las profecías?
Así que, ¿qué es lo que decidieron frente a esa situación? Muchos se acobardaron y otros, pues no me dejas que yo te defienda así, pues te abandono y te niego, como hizo Pedro, ¿verdad? Entonces lo dejaron solo, pero también era necesario que padeciera esto por causa de tu pecado y mi pecado. Por ahí tan fuerte, gloria a Dios. Así que le abandonaron. Y muchos, como dice ahí, muchos cayeron, porque no solamente eran los discípulos, los apóstoles, sino que otros muchos, viendo lo que había sucedido, pues la gente a veces diría, pues entonces no era tan bueno como pensábamos, ¿no? Algo habrá hecho para que esto le caiga. Y no, lo que había hecho era todo bueno, era necesario que él padeciera, ¿verdad? Ahora el asunto es que tengamos nosotros cuidado de no caer, de no tropezar, porque hay muchos tropiezos, ¿verdad? Y debemos de tener cuidado, mucho cuidado de no tropezar. Así que muchos le abandonaron, se fueron, y hasta que él no resucitó, no volvieron. Estaban todos asustados, estaban pasmados, ¿verdad? Y luego después, cuando el Señor se manifiesta a ellos, les entró gozo, porque vieron que estaba vivo, pero anteriormente lo dejaron. Algunos de ellos, algunos dicen que Judas, que fue el que le entregó, que éste le seguía por interés, ¿verdad? Porque pensaba que él era el Mesías, conforme a lo que creía Israel que iba a gobernar, y entonces él dijo, bueno, pues si este gobierna, ahí estoy yo. Pero cuando vio que no era así, que Jesús estaba hablando ya de su muerte, entonces dijo, no, hombre, no, voy a ganar dineros con esto. Que Dios nos libre. Por ahí tan fuerte, gloria a Dios. Que tengamos cuidado, hermanos, y no caigamos, no sigamos por intereses al Señor, sino que le sigamos realmente con un corazón sincero. Así que esta soledad por hacer la voluntad de Dios era buena. Si tú sufres porque estás haciendo lo recto y los demás te miran con ojos raros porque haces lo bueno, bueno, pues dale gloria a Dios. Amén. Yo sé que a mí muchas veces en todos lugares me miran como algo raro, pero mira, si ese raro es porque predico del Evangelio y hablo en contra del pecado, como aquella canción que saqué, ¿cómo se llama? Dios mío, ya no me acuerdo. ¿Cómo? No, esta de ¿por qué echo fuera demonios? Si dicen que yo soy un radical, no te he entendido bien. Si dicen que estoy solo, ya medio sordo, no te he oído. Es que los años pasan, pero estoy un chaval, ¿eh? ¡Aleluya! Si dicen que yo soy radical, porque reprendo a los demonios, porque soplo, porque en aquel entonces se lió una Padre Santo de la Gloria, la que se lió. Porque claro, esto no el asunto es que el asunto de reprender demonios, y bueno, esto yo lo había practicado desde que me convertí, porque eso se veía, pero luego con Carlos Anacondia y con Emiliano, que yo veía cómo lo hacía, yo siendo un chaval, pues yo veía que Emiliano también soplaba. Entonces yo, pues claro, yo aprendo, y aparte que lo veo en la Biblia, que también Jesús dice, sopló a sus discípulos. Bueno, pues liaron una conmigo cuando yo hice aquello. ¡Bah! Tremendo, ¿verdad? Pero sabes, y en ese sentido, al principio estaba un poco solo, pero luego se fueron arrimando los demás. Y luego algunos también sí que la mangaron bien mangada, porque si alguien oraba por ellos y no se caían, le pegaban un empujón. Que Dios nos libre, ¿no? Pero se lió. Y mira, ¿sabe una cosa? Que luego había gente que, te explico esto para que entiendas, cuando uno siente soledad y a veces te quieren por interés. En aquel entonces yo manejaba pues empresas, cooperativas, asesoría jurídica, y bueno, pues había gente que estaba interesada y vino una persona de cierta misión y me dijo, hombre, nos gustaría que, era cuando estaba en auge todo este ministerio del Espíritu Santo, liberaciones, caídas, el gozo, bueno, era tremendo. Y entonces me dice, nos gustaría que estuvieras con nosotros.
y tal y cual, porque en fin, te echamos de menos. Y entonces yo dije, mira, hermano, la verdad que tú me honras con lo que me estás diciendo, pero claro, tú sabes lo que está pasando, ¿no? Le digo. Dice, bueno, digo, esto, digo, del mover del Espíritu Santo, que, oye, hay liberaciones, hay sanidades, hay gozo, hay uno del Espíritu Santo, ¿tú lo has escuchado? Sí. Digo, yo, si realmente quieres que vuelva, que esté con vosotros, claro, yo esto no lo puedo dejar en la calle. Dice, no, entonces no vengas. O sea, quería que entrara yo, pero el orar y el reprender a los demonios, eso, eso nada. Pues entonces, hermano, perdóname, que no hay nada que hacer. No voy a dejar al Señor fuera y yo entro dentro. Da un aplauso al Señor, Padre Santo de la Gloria. Aleluya. Así que, hermano, en ese sentido es mejor estar solo. Claro. Si alguien me va a tratar de prohibir aquello que Dios manda en su palabra, pues perdóname, prefiero estar solo. Se lo digo en el amor del Señor. Porque, oye, tener mucha gente mal acompañados y con cosas raras que te prohíban esto o aquello que Dios manda en su palabra, pues no, pues si la palabra de Dios dice que, ¿qué dijo Jesús? ¿Que había que dejar al demonio o echarle fuera? Fuera el Padre Santo de la Gloria. Aleluya. Así que esa soledad es buena, ¿verdad? Vamos a la siguiente soledad, a ver si hay tiempo. Bueno, también hay soledad en el sentido de abandono ministerial. Es decir, lo que antes he dicho, que cuando uno pues está llevando una trayectoria, pues no todos siguen. Y yo siempre he dicho que yo he sido un ministerio en cierto punto, porque me han seguido muchos, eso sí, como el otro día dije, me han seguido muchos en el ministerio, pero cuando yo pagaba todo y hacía todo, entonces todo el mundo estaba conmigo, ¿verdad? Pero luego después, cuando decayó la economía, pues ya nada. Aparte también que el ministerio pues, de la radio y la televisión era muy costoso, ¿verdad? Y en este sentido, pues no ha habido gente que ha ayudado, evidentemente, pero me refiero a nivel ministerial. No podían ayudarme tampoco. España, lamentablemente, es un país que, en el sentido económico, para misiones, no se ofenda a nadie, hemos sido miserables. Y al principio, hace años, cuando alguien venía a pastorear, se tenía que morir de hambre. Y claro, los pastores, pues, aquellos que tenían, cuando yo salgo al ministerio, un ministerio que vale tanto dinero, y las iglesias, muchos me decían, hermano, pero dile a las iglesias que te ayuden. Pero ¿cómo van a ayudar si no les llegaba a ellos? Pues eso es así, porque aquí en España no ha habido, ahora parece que se levanta un poco, ojalá Dios ponga su mano, pero ha sido, por eso muchos le decían el cementerio de los evangelistas, porque realmente no tenían apoyo tanto a nivel ministerial, pero tampoco económico, ¿verdad? Y la ayuda económica pues hace falta. Por eso, claro, cuando yo tenía, pues sí que se animaba todo el mundo. Pero cuando económicamente se decayó, porque aquí hubo una crisis, y también porque a veces Dios permite las cosas, sinceramente, lo permite porque por el tiempo, o porque Dios quiere mostrar otra perspectiva, porque también quiere probarnos. ¿Y tan fuerte amén? ¿Por qué? Pues mira, porque ahora, pues económicamente, pues hemos tenido tiempos muy difíciles, complicados, ¿verdad? Y uno tiene que mostrar realmente hasta dónde estoy. Aleluya. Pero cuando todo te va bien, cuando todo se sonríe, ahí va todo el mundo. Pero cuando falta, si me ven por la esquina, se van para otro lado, no sé qué me pida. Dar un aplauso al Señor, aleluya. Gloria al Señor y a su nombre. También, atención, esto les pasó a que les dejaron solo a Bernabé y a Pablo. Marco, dice en Hechos 15, 37, 38, dice Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Es decir que Marcos, aunque luego después vemos que
Pablo lo reclama por fidelidad, pero hubo un tiempo que abandonó. O sea, siguió con ellos, pero luego les dejó solos. Luego surgió otro viaje y entonces no quería Pablo llevarle en sentido como disciplina. Porque claro, en mitad del viaje va y los deja. Y entonces me parece que Bernabé era el tío de Marcos, si no recuerdo mal, y quería llevarle. Diciendo, bueno, pues es un joven, digamos, ha metido la pata, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero Pablo se negaba. Yo entiendo que era un asunto de disciplina, porque luego después vemos en otro pasaje que Pablo reclama a Marcos que venga porque les dé ayuda, cuando ya habían pasado los años, ¿verdad? Pero en aquel momento los dejó solos, abandonados, en una situación difícil, complicada. Nosotros, hermanos, tenemos que ser fieles. ¿Cuántos gritan fuerte amén? No podemos abandonar ni dejar de apoyar a aquellos que quieren servir al Señor y arrimar el hombro. Gritan fuerte amén. No murmuremos, critiquemos, sino seamos de apoyo. Por eso yo siempre he dicho que Dios me libre de prohibir, porque antes se hacía, de prohibir a alguien cuando tiene un proyecto evangelístico, cuando quiere ser evangelista. Ojalá estén todo el día en la calle predicando. ¡Aleluya! Antes esto no, vamos, en ningún pastor, ni de Asambleas de Dios, ni de Filadelfia, prohibido totalmente. Pero ¿cómo que prohibido? Si lo que hay que hacer es empujarlos para que prediquen. ¿Sí o no? ¿O vamos a prohibir eso que dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio? ¿Verdad? Así que hay que respaldar y no dejar en soledad, ¿verdad? Porque a veces, bueno, yo ya tengo mis años, pero soy un chaval, tranquilos. Pero hay que arrimar el hombro en todo lo que se pueda y apoyar, sobre todo cuando es evangelismo. Ahora, y para ir, que no sea muy largo, porque todavía me queda un poquito, la soledad no solamente lo padeció Pablo y todo lo demás, sino si vamos al Antiguo Testamento, observamos, por ejemplo, Elías. El pobre llegó un momento que se sintió más solo que la una, porque es verdad que como el Señor le dijo ahí 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal, o sea, no estás tú solo. Lo que ocurre es que estaban en secreto y Elías pues no lo veía. Y entonces Elías entra en una ansiedad muy grande porque cuando se enfrenta a los profetas de Baal y de Asera, pues sí, en ese momento tenía atención, en ese momento hubo gente que le ayudó. Pero luego después cuando sale la Jezabel y dice, te voy a cortar la cabeza como tú has cortado a uno de ellos, ahí no aparece ni el gato. Se encuentra solo y solitario. El asunto es que días atrás le habían ayudado a matar a los falsos profetas, pero ahora cuando Jezabel dice, voy a por ti, desaparecen todos, no aparece ni uno para defender. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Elías se tiene que ir corriendo, escapando de Jezabel, porque la temía más que a su marido, más que a Gat, porque era malvada, ¿verdad? Y entonces entró en ansiedad y dice que quiso morirse y se fue debajo de un enebro. Y cuando va y se le aparece el Señor y le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Dice, que he quedado yo solo. Se sentía en soledad, porque claro, no es que estuviera solo, porque había más, pero en realidad él estaba solo frente al peligro porque le habían abandonado, ¿verdad? Bueno, esto le fue de consuelo, no, que no está solo, hijo, que hay 7,000 que no han doblado su rodilla, que están escondidos, sí, pero que están ahí. Es decir, que cuando nosotros nos acobardamos, Dios levanta a otro. Grita fuerte, amén. Dar un aplauso al Señor, aleluya. Fuerte el aplauso al Señor. Así que Elías, algunos estudiando, se sintió depresivo. Estaba en depresión porque deseaba morirse. Oh, Dios mío. Bueno, hay momentos que uno lo ha pasado mal. No sé si a ti te ha pasado. Yo no es que haya deseado morirme. Hombre, pero estar con el Señor sí. Estar con el Señor sí, ¿verdad?
Pero luego después he dicho, no, Señor, yo sé que esto es egoísmo puro. Porque, claro, yo me quiero ir contigo, me salgo del problema y dejo aquí a mi familia. No, no, porque Señor, no me voy. ¡Aleluya! ¿Verdad? Hay que enfrentar en el nombre de Jesús. Pero a veces uno pasa por tribulaciones que se siente en soledad, en sufrimiento también, en dolor fuerte y se pasa mal. Pero dentro de todo esto, atención, dentro de todo esto, la mano de Dios está. Porque es necesario a veces, a ver, no lo deseo, y Dios no te mete, atención, Dios no te mete en el problema ni en el asunto, pero una vez que sucede, Dios lo permite para moldearnos. Porque si no hay prueba, Dios no te puede moldear. Ahora, Dios no envía la prueba. Atención, Dios no envía la tribulación. Dios no envía la tentación, pues dice la Biblia que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Da un aplauso al Señor. Fuerte el aplauso al Señor. Pero una vez que ya está el asunto, Dios permite, ¿verdad? Dios permite el ser pues cargado, atribulado, y ahí es cuando uno realmente demuestra, atención, si eres oro o eres, ¿cómo se llama? Escoria. Y a su nombre. ¿Por qué? Porque en el fuego es donde se purifica. Y aquí está en la Biblia, escrito, que los mejores hombres y mujeres que Dios hará, dice que va a ser en este último tiempo, como consecuencia de tribulaciones que vendrán. Fíjate bien, ¿eh? Dice, Dios mío, pues muchos se van ahí, porque no se ofendan, cuando vemos cómo está el panorama de la iglesia, sin haber problemas, y muchos se apartan, Señor, pues, si vienen problemas y persecuciones, ¿qué va a pasar? Bueno, pues Dios dice, yo de ahí voy a sacar oro, no de 24 quilates, de quilates que ni existen. Da un aplauso al Señor. Aleluya, y a su nombre. Más, y voy terminando ya. Jeremías, hijo mío, pobrecito mío, en soledad máxima. Estaba solo porque, ¿qué es lo que ocurría? Ellos, como profeticen más, te escabechamos. Te lo explico así para que entiendas. Y él, que viene Nabucodonosor y os va a llevar a todos presos. Paliza que te crió. Le daban, ¿eh? Léetelo, que está en Jeremías capítulo 20. Como le pasaba a Pablo, que le pegaban leña y le dejaron una vez medio muerto y al otro día se levanta, arrepentidos pecadores. Un aplauso a Cristo. Qué hombres valientes, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora resulta, Jeremías estaba más solo que la una. ¿Y qué es lo que le ocurre? Que le agarra el sumo sacerdote Pasur y le dice, tú que estás profetizando en contra de Israel. Le pega un palizón y lo mete al calabozo, a Jeremías. ¿Y qué hace Jeremías? Llega un momento que dice, ya no, se acabó. No, mira, lo dice aquí, en Jeremías 29 dice, y dije, dice Jeremías, no me acordaré más de él en cuanto a las profecías y todo esto, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al que le ha pegado el palizón, a Pasur, Dios le habla y le dice, oye, que este va a ir a Babilonia y va a morir allí. Y va y le dice, así te dice el Señor, te va a llevar contigo y vas a ir a Babilonia. Da un aplauso a Cristo, al que le había cascado. Y a su nombre. Ahora,
quiero que entiendan que estamos hoy día en un tiempo en el cual tú predicas santificación, estás cometiendo un pecado, Lizardo Cano, pero ¿cómo puedes decir esas cosas? Estás en el ojo del huracán. Aleluya. Te miran con ojos raros. Hay un mensaje pasota que pasa de todo. Aplausos a más no poder. Hay un mensaje de rectitud. El chimurreo, la criticación. Uy, este pastor que dice que no me ponga faldas cortas. Aleluya. Aleluya. Que no me fotografíe con los morros así. Dios mío, ¿qué significa eso? Yo veo, mira hermano, de verdad que a veces me atribulo porque yo veo a veces fotografías en las bodas y claro, todos quieren una foto de recuerdo, haciendo el ridículo todas las mujeres. Con los morros sacados para afuera. Dios mío. ¿Pero qué es eso? ¿Qué significa eso? A ver, los besitos para el marido, pero ya está. No, pues tiene que ser la fotografía. Ahora, a veces tratan de poner, de fotografiar para que no hagan los morritos, le fotografían, pero deprisa y corriendo. Dios mío de mi vida, qué cosas más raras. Bueno, pues yo sé, hermanos, que a veces el predicar así, pues es complicado. Pero sabes una cosa, que es preferible hacerlo para avisar. Jeremías no estaba en contra de Israel. Lo que pasa es que la palabra de Dios no era de él, era de Dios. Lo que pasa es que no podían soportar lo que Jeremías les decía, porque decía, vamos a ver, pero si es que Dios me ha dicho que vienen y os van a llevar. Mentiroso, que eres un mentiroso. Que no, pero que vienen. Es igual, recuerdo que cuando al principio, pues claro, no sabíamos muchas cosas y recuerdo que en el año 74, sí, sobre el año 74, pues había un muchachico que estaba, aparte que estaba endemoniado, pero también estaba un poco de aquella manera, ¿no? Y entonces, claro, se liaban a reprenderle un montón de gente, en vez de ser uno, y le decían, sal. Y él, como no cavilaba bien, se levantaba para irse fuera. Y dice, no, siéntate. ¿Y de cuántos sois? Dice, somos Pedro, Juan, Antonio, ¡embustero! Y entonces decía, pues hombre, si lo sabéis vosotros todos, ¿por qué me lo decís? No me preguntéis. Estaban los pobres. El muchacho se convirtió, pero bueno, algunos a metedura de pata tremenda, ¿no? La gente a veces quiere escuchar solamente lo que quiere, ¿verdad? Pero Dios es el que da su palabra. También hay que tener cuidado, atención a esto, y con esto voy a traer ya un pequeño llamado. Cuidado con las profecías. Amén. Muchísimo cuidado, porque ya he dicho muchas veces que el Antiguo Testamento sí que la profecía dirigía a la persona. O sea, Dios, por medio del profeta, te profetizaba y te decía, oye, tienes que irte a la China. Y tenía que ir, porque se dirigía por profecía en el Antiguo Testamento. En cuanto a dirigir a las vidas, en el Nuevo Testamento, no. La profecía de que una persona te da no puede dirigirte la vida, porque es antibíblico. Y lo vemos en profecías cuando se le dio a Pablo, le profetizaron y no hizo caso de la profecía. La profecía era de Dios, sí, pero simplemente para que estuviera advertido, pero él fue. Dijo, no vaya, van a hacer con este varón que le van a maltratar y tal y cual. Cuando habla acerca de que el profeta Agabo ató a Pablo. Pero él dijo, y le trataron de persuadir para que no fuera. Dijo, ¿pero qué decís? Pues si el Señor me ha dicho que tengo que ir, ¿verdad? Porque cuando es Jesús el que te habla, como Jesús hablaba a Pablo, es distinto. Pero la profecía de una persona
no sirve para dirigir. Es decir, lo que sucedía con el profeta Elías, Jeremías, Ezequiel y todo esto, en el Nuevo Testamento, en ese sentido, no. La profecía del Nuevo Testamento sirve para confirmar una petición, pero no para dirigir la vida. Así que si alguien viene y te dice, así te dice el Señor, que te vayas aquí, te vayas allá, haz esto, haz aquello, perdóname que no. Eso es antibíblico, quien dirige es la palabra del Señor. ¿Por qué tan fuerte amén? Hay por ahí un ministerio, me dijeron el otro día por Barcelona, de que hay profetiza todo el mundo, se ponen a profetizar por filas. Es un desastre, ¿verdad? Eso es antibíblico. Yo creo en la profecía, Dios me ha hablado, he sentido su presencia, he tenido visiones, Dios me ha mostrado. Pero siempre aquí está, la Biblia, la palabra del Señor. Grita fuerte amén. Da un aplauso al Señor. En el momento que hay algo contrario, se acabó. Hay gente que trata de dirigir las vidas, ¿verdad? Y ojo, que eso ya no es así. Lo digo porque como estoy hablando acerca de Jeremías, Ezequiel, Elías, y algunos se puede pensar que en este tiempo puede haber profetas similares a ellos, hay profetas, pero no en ese sentido. Y el profeta que profetiza de forma contraria, que se compre una moto y se vaya al campo, que ni es profeta ni es nada, sea hombre, sea mujer, sea quien sea. Hay que discernir muy bien la Biblia. Por tan fuerte amén, que es lo que dice en este tiempo en cuanto a los dones y cómo se utilizan y para qué. Muy importante. Y bueno, ya para terminar, si volvemos aquí arriba, quiero decir que preguntar que si te sientes solo o sola, porque mira, hoy día hay abandonos de hogares por parte del esposo, la esposa. Hay niños que son tirados a la basura. Dios mío, de mi vida, de mi corazón. No sé qué problema estás pasando. Y tal vez te sientes solo o sola. Pero ¿sabes qué dijo Jesús? Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Dios te va a dar compañía. Grita un fuerte amén. Dios te va a dar compañía, pero tú tienes que ser fiel al Señor, ¿verdad? No te apartes de Él.